Hola, 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 hola. Voy a esperar que se conecten algunos. Y bueno, yo soy Laura Galloso, directora de Escuela Ñaupatli, y me tocó inaugurar esta sección de multiverso de sentidos con este tema que les traemos este mes y que es la rebeldía que sana. Entonces, quiero platicarles un poquito de dónde nació la idea de hablar de este tema. Voy a esperar un poquito a que lleguen, se conecten. Me va a encantar que puedan interactuar conmigo, que puedan preguntarme sus dudas, eh, cualquier pregunta que surja, me va a encantar poderles dar respuesta y acompañarlos a integrar o a cuestionar un poquito este tema, ¿no? La rebeldía que sana. Bien, bien, bien. Entonces, fíjense, este tema, ¿no? Se nos ocurre un poquito a propósito del 8 de marzo, que es, digamos, este día en que recordamos y reafirmamos la lucha feminista y en donde el que existieran estas mujeres rebeldes, ¿no? Estas mujeres que no se ajustaron a la norma, que cuestionaron lo... Ay, no sé cómo apareció eso. Que cuestionaron lo vivido. Ay, espérenme, ahí está. Ajá. Que cuestionaron lo vivido nos permitió que tuviéramos pues muchos de los derechos que hoy damos por normalizados, ¿no? O que hoy los tenemos, incluso nos cuestionamos cómo es posible que no los tuviéramos antes. Pero vamos a hacer un poquito, ¿no? El reencuentro de la historia y en realidad, si vemos, la lucha feminista tiene ya 100 años, ¿no? Muy activos, en donde hemos ido buscando desde diferentes lugares, desde diferentes momentos, que pueda igualarse los derechos civiles, ¿no? Y que haya una mayor justicia para las mujeres. La primer lucha, que es más o menos, o más bien se da un poquito antes, ¿no? Pero se consigue, digamos, el objetivo alrededor de 1920, fue esta primer lucha en donde se buscó el derecho al voto, en donde se buscó que hubiera una igualdad de derechos en el matrimonio. Uh-huh. Y si lo pensamos, fíjense, 1920, ¿no? Es apenas hace 100 años. Y apenas lo digo porque en realidad 100 años son mucho, pero hace 100 años esto todavía no existía. Incluso en cada país varía, ¿no? La fecha en que se logra que la mujer tenga estos derechos. La segunda ola, que se da más o menos en 1960, buscaba la igualdad salarial, ¿no? Los derechos reproductivos, el reconocimiento de la violencia doméstica. Y hoy, claro, ¿no? Nosotros sabemos
que incluso se puede denunciar a la pareja de abuso sexual, ¿no? Pero hace 60 años esto no tenía lugar, ¿no? No había una ley que pudiera castigar algo que se creía que era el derecho del hombre, ¿no? Luego viene la tercera ola, que es más o menos en 1990, en donde lo que rechazamos es el estereotipo del ideal femenino, ¿no? Y en donde muchas mujeres empiezan a decir, pero ¿por qué, no? Tenemos que dar por hecho que por ser mujeres tenemos tales características o que todas las mujeres deseamos lo mismo o que todas las mujeres pensamos igual, ¿no? Y viene un poquito este cuestionamiento a decir, no, no nos cataloguen en un cajoncito, ¿no? No nos pongan como si todas fuéramos exactamente iguales. Y busca, digamos, romper con este estereotipo, ¿no? Darle paso a que existimos mujeres distintas, con distintas cualidades, con distintos intereses y que seguimos pues siendo mujeres. Y la cuarta ola, que sería, digamos, lo que hemos vivido esta última década, es donde surgen estos movimientos de sororidad, ¿no? En donde surge el Me Too, en donde viene el movimiento de la bruja, ¿no? Estos distintos movimientos sociales que de alguna forma buscan generar una conciencia masiva. Uh-huh. Y en donde aquello que antes era una lucha a lo mejor más discreta, ¿no? Más enfocada un poquito en una cuestión legal, aquí empieza a volverse una lucha social, ¿no? Una lucha por reivindicar cómo está siendo vista la mujer socialmente. Y esto, de alguna forma, pues que seguimos ahí, ¿no? Seguimos un poco en esta lucha que ha traído como un poco toda esta violencia que se ha incrementado hacia la mujer, un poco en respuesta a, a esta nueva postura, pues no hubiera sido posible si no hubieran surgido esas mujeres rebeldes. Esas mujeres sanamente rebeldes que dijeron, a ver, esto que tienen tan normalizado, vamos a cuestionarlo un poquito, ¿no? Vamos a ver si en verdad esto que damos por hecho que así es la única forma de vivir. Y con esa rebeldía, ¿no? Con esa necesidad de cambio, es que podemos ver, y no solamente en la lucha feminista, pero bueno, es el tema del mes, sino en todos los cambios que hemos vivido como humanidad, se ha necesitado una sana rebeldía. Si no hay una sana rebeldía, nos quedamos en el mismo lugar en el que estamos, aunque estemos incómodos. Uh-huh. Entonces, es una característica o es una necesidad, una función que todos deberíamos poder abrazar. Pero les voy a contar un poquito qué pasa, ¿no? ¿Qué hay con esa rebeldía sana? ¿Por qué algunas mujeres eh, tienden a ser un poquito más sumisas? ¿Por qué hay mujeres que sentimos que esta rebeldía está llevada a un extremo? Y digo mujeres por decir algo, pero pasa exactamente igual con los hombres, ¿no? Hombres más sumisos, hombres más rebeldes. ¿Y cuál sería, digamos, como este punto medio en donde la rebeldía traiga un movimiento positivo y, y no, como en cualquiera de los dos extremos, nos lleve o nos genere un daño? Uh-huh. Pienso
antes de ir hacia allá, ¿no? Cómo cada vez que surge un cambio de algo que hemos normalizado, nos confronta un poco, ¿no? Y nos cuesta trabajo aceptar la nueva postura, nos cuesta trabajo darle lugar a que pueda venir o que pueda pasar algo bueno. Y para poner un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando viene esta aprobación al aborto, ¿no? Y hubo toda una revolución. Personas a favor del movimiento, personas en contra del movimiento, mujeres confrontadas sin poder saber cuál era la postura, ¿no? que debíamos tomar. Y viene desde esta normalización que hicimos a que la decisión estuviera fuera de nosotros, a que fuera el Estado, la iglesia, la figura de autoridad que fuera la que determinara si era bueno o no. Y nos costó trabajo entenderlo, ¿no? Nos conflictuamos entre, pero yo no creo que esté bien, y, y el derecho a que cada quien pueda decidir sin que sea el juicio de alguien más el que tome la decisión o la postura, ¿no? Fue difícil mediar entre dónde ponemos esta línea, ¿no? Este límite a esta propuesta, pues que nos parecía muy nueva, ¿no? ¿A dónde nos lleva? Y creo que un poco con el caos que obviamente trae el movimiento, pues nos lleva a que cada mujer desarrolle su propia conciencia y desarrolle sus propios límites, que a lo mejor hasta este momento no habíamos hecho como tal porque había algo externo que nos regulaba. Y bueno, sin querer meterme en la política que tiene este tema, porque sé que es súper, súper polémico, lo que sí quiero que veamos es que todos los cambios comienzan por una parte inconforme, ¿no? Que está buscando derribar la estructura, pero que el mismo cambio nos puede hacer sentir una inseguridad tremenda, ¿no? Y voy a hablar un poquito, ¿no? De cómo, digamos, a lo largo del desarrollo se favorece o se obstaculiza un poquito el desarrollo de esta sana rebeldía. Y hay dos momentos cruciales digamos, en las etapas del desarrollo en donde vamos a generar una rebeldía sana o en donde vamos a tender a la sumisión o donde nos vamos a ir hacia una rebeldía desafiante que, que tampoco sea este punto sano, digamos, ¿no? Y a favor de nuestro propio movimiento que estamos buscando. Y la primera es en la infancia media, ¿no? Más o menos entre los 6 y los 8 añitos, en donde empieza a formarse el pensamiento lógico, en donde es más claro eh, que ya existe una memoria, en donde empieza a crearse un autoconcepto de quiénes somos, porque es justo el momento en donde hacemos el cambio de una mirada que estaba puesta, digamos, hacia todo lo que nuestra familia decía, ¿no? Una mirada que solamente veía a la familia, a mamá y a papá, a sus reglas, a lo que estaba bien, a lo que no estaba bien, contra una mirada que también empieza a ver el reflejo con sus amigos, las diferencias entre ellos y sus amigos, las diferencias
entre su familia y la familia de los amigos, ¿no? Y empieza a notar que hay otras formas, que no se había dado cuenta hasta ese momento, porque todo el mundo, o sea, más bien toda su mirada estaba siendo lo que pasaba en casa. No había manera de cuestionar si, si era bueno o era malo, si se podía hacer de otra forma o no, porque no se conocía. Pero es más o menos en esta edad en donde empezamos a interesarnos en los otros, en donde empieza a tener, digamos, importancia los amigos, ¿no? Las relaciones con los demás y en donde empezamos a crear esto que va a ser nuestra personalidad. Es justo esta edad en donde los niños empiezan con gustos distintos a los de mamá y papá, ¿no? Y empieza un poquito, pues, a diferenciarse entre, pues, en casa a nadie le gusta el fútbol y al niño le gusta el fútbol, ¿no? Y empiezan a tener estas diferencias que van, digamos, como estableciendo su propia personalidad, ¿no? Y en donde es un momento en donde la forma en que mamá y papá eh, viven la parentalidad puede fortalecer el desarrollo de esta individualidad o no. Y ahorita les voy a contar cuando no es favorable, ¿no? La segunda etapa, que es la que todos conocemos por excelencia, pues es la adolescencia, ¿no? Es la adolescencia que es esta etapa que vemos como tan complicada, en donde el adolescente está cuestionando lo establecido, en donde está midiendo dónde son los límites, ¿no? Y en donde empieza, digamos, como este desarrollo, le llamo yo, de doble conciencia, ¿no? Porque sabemos lo que está bien, ¿no? Y lo que nos permite permanecer y estar en buena conciencia con la familia y lo que nos permite pertenecer y estar en buena conciencia con los amigos. Como por ejemplo en una familia donde no está permitido fumar, ¿no? Y sabemos que lo bien visto para estar en paz con mamá y papá, ¿no? Para tener permisos, para sentirnos, digamos, inocentes, pues es no fumar. Pero en donde en el sistema de amigos, el que no fumes es que seas el aburrido, es que seas el que no está, digamos, en la onda cool, ¿no? Y en donde la pertenencia al grupo va en contra de lo que dice el sistema. Y entonces existen, digamos, estas dos conciencias, ¿no? De lo que es la pertenencia en el grupo de amigos y de lo que es sentirme seguro en casa. Y si ahorita voy a hablar, ¿no? Hemos tenido esta buena guía, ¿no? Esta buena parentalidad, vamos a poder, digamos, fluir, ¿no? Y establecer los límites entre una y otra, ¿no? Entre poder decidir hasta dónde para mí está bien seguir las reglas de casa y en dónde para mí está bien seguir las reglas de mis amigos. Ujú. Pero cuando no hemos tenido una parentalidad competente, que ya sé que esta palabra suena bien, bien fea, ¿no? Pero ahorita la voy a explicar. Puede ser difícil encontrar ese medio. Ujú. Y justo ese medio, eso que nos hace únicos y nos hace no seguir a la manada de amigos y nos hace de pronto decir a la familia,
pues ustedes no, pero yo sí, ¿no? Y es justo como este punto medio es, digamos, ¿no? Lo que fomenta esa rebeldía sana. Ujú. Pero, ¿qué pasa? Cuando hablamos de una parentalidad competente, un poco a lo que me refiero o lo que cumple esta parentalidad competente es que genera aportes nutritivos de afecto, cuidado, estimulación. Ujú. Es decir, que mamá y papá puedo sentirme nutrido no solamente de forma física, ¿no? O sea, no solamente porque me den de comer y tenga donde dormir, sino que puedo sentir ese afecto, ese estímulo que dice, vamos, Lau, tú puedes, inténtalo, a ver, prueba, ¿no? Está ese apoyo, ese respaldo, como también los aportes educativos que permitan el desarrollo, que yo pueda sentir ese apoyo, esa confianza en que puedo lograr algo más, en que puedo completar algo más, ¿no? Y en donde esto sea una prioridad, ¿no? Que yo tenga los elementos necesarios para aprender, para conocer otras cosas. Ujú. Lo tercero es que haya aportes socializadores, ujú, porque es en el contacto con los otros que podemos crear la identidad. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que mamá y papá busquen esos espacios de convivencia con otros niños, con otros adultos, con otros entornos, ¿no? Con otras formas de ser que me puedan de pronto ampliar esta eh, idea de lo que es la vida. Ajá. Y esto es, ¿no? Cuando mamá y papá se preocupan porque tengamos estas actividades fuera de la escuela, en donde buscan, pues, que asistamos a las fiestitas de los amigos, la convivencia con los primos, eh, estos lugares en donde podamos poner a prueba y hagamos como este ejercicio de socializar, de literalmente desarrollar estas habilidades sociales. Uh-huh. Y el cuarto aporte, que es el aporte de protección, es que yo pueda sentir que en casa estoy seguro y es un lugar de confianza. Uh-huh. Que se pueda sentir que estos lugares a donde mamá y papá me llevan son lo suficientemente seguros y puedo generar eh, estas relaciones de confianza. Uh-huh. Esa sería, digamos, como esta parentalidad ideal que va a favorecer que podamos llegar a esta sana rebeldía, ¿no? A esta sana rebeldía de cuestionar las cosas, sobre todo cuando algo no se siente bien, ¿no? Y no nos quedemos con el, pues siempre ha sido así, me aguanto, ¿no? Que podamos cuestionar un poquito la base sobre la que estamos partiendo y aceptando eh, la vida, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay dos, digamos, extremos, ¿no? Los dos extremos de esta rebeldía sana sería la sumisión, cuando no desarrollo rebeldía y lo que aprendí es a someterme, aceptar las cosas como sean, aunque sean injustas, aunque me generen incomodidad, aunque no me hagan sentir bien, ¿no? Esta sería la sumisión. Y la otra parte o el otro extremo, que sería este
trastorno desafiante, ¿no? Esta rebeldía desafiante, en donde hay este conflicto con la autoridad, ¿no? Eh, Muy fuerte, que no me permite ni mantener un trabajo, ni resistir la frustración de la vida, en donde nos vivimos incomprendidos, en donde somos temerarios, ¿no? No tomamos en cuenta el riesgo, el peligro, y incluso en donde a veces podemos lesionarnos, ¿no? Lesionarnos físico o verbalmente a nosotros o a los otros, sin mucha conciencia, ¿no? Con una, digamos, una violencia, un enojo extremo. Ajá. Estos serían los dos extremos de lo que es la rebeldía sana. Uh-huh. En estos dos extremos, ¿qué pasó? Fíjense, si desarrollamos una personalidad un poquito más sumisa, muy probablemente fue porque tuvimos una crianza punitiva, ¿no? Padres muy castigadores, padres muy con la idea de si no haces lo que es, algo terrible te va a pasar, ¿no? Van a venir los golpes, va a venir el castigo de brutal, ¿no? Desmedido, eh, de acuerdo a lo que hiciste, o cuando tenemos padres exigentes o demandantes. Uh-huh. En donde, fíjense, cuando nuestros padres son muy exigentes, muy demandantes, siempre está la sensación de imperfección, ¿no? De no ser lo suficientemente buenos para ser bien mirados, para ser queridos, para ser respetados. Uh-huh. Y en donde de alguna forma se queda esta necesidad de, de ser suficientemente buenos, ¿no? Y entonces el querer ser suficientemente buenos hace que yo no cuestione, hace que yo aprenda a aguantarme, hace que no cuestione, ¿no? Lo que se está, digan, demandando o exigiendo. Estas son las crianzas que van a favorecer que se establezca, digamos, una postura sumisa. Uh-huh. Y luego tenemos cuando la crianza es caótica, ¿no? Es decir, padres que un día les parece bien que faltemos a la escuela y no hagamos tarea, pero al día siguiente nos dan de golpes porque no hicimos la tarea, ¿no? En donde hay un caos, ¿no? A veces se come a las horas que toca, a veces no hay comida en casa, no hay un orden, no hay una estructura, hay un caos, ¿no? En donde nunca sabemos qué es lo que está bien y qué no, porque a veces, ¿no? Un día decimos una mala palabra y se mueren de risa, y al día siguiente que la repetimos nos dan una bofetada. Ajá. Esa es una crianza caótica, una crianza que no me permite saber cuál es el límite, qué es lo bueno, qué no, cuándo puedo confiar, ¿no? En que lo que me estás diciendo es y va a ser respetado. Y también cuando tenemos una crianza negligente, ¿no? Es decir, mamá y papá que no estuvieron y que a veces cuesta más trabajo darnos cuenta que no estuvieron porque lo tenemos pues bien normalizado, mientras que los golpes y los insultos son más fácil de ver, ¿no? Nos damos cuenta que estuvieron. La negligencia a veces pasa completamente desapercibida, pero cuando no tuvimos una mamá, un papá que nos dijeran, es importante que hagas la tarea, ¿no? Es bueno que comas a tus horas y te laves los dientes en la noche,
¿no? No nos dieron ese seguimiento, no procuraron pues que tuviéramos estos lugares para socializar, este, em, esta importancia en la educación, ¿no? Hubo esta negligencia, este descuido, porque estaban muy ocupados resolviendo algún tema en su vida, porque a lo mejor estaban siendo un poco ingenuos, porque a lo mejor no se quisieron convertir en los amigos de sus hijos y se volvieron tremendamente permisivos. Cuando hay, ¿no? esta, digamos, crianza caótica o negligente, es, digamos, lo que va a favorecer que haya este trastorno desafiante. Ujú. Y es donde vamos a crecer teniendo este conflicto con la autoridad, ¿no? Eh, justo en este movimiento caótico de pronto poder lastimar al otro o la propiedad del otro, ¿no? O podernos lastimar a nosotros mismos en este desafío de lo que sea, ¿no? Que estamos intentando desafiar y se vuelve, digamos, eh, este extremo de rebeldía que no va a ser a favor de un movimiento que nos traiga bienestar, porque solamente se está rebelando contra una autoridad, pero no lleva un buen propósito, ¿no? Un buen movimiento. Entonces, fíjense, en cualquiera de estos dos extremos no tenemos lo necesario para poder cuestionar, ¿no? De un lado no tenemos la confianza y del otro lado no tenemos dirección. O sea, no sabemos por qué, para qué si quiero. Ajá. Y un poco a lo largo de este mes que vamos a estar tratando este tema, ¿no? El tema de la sana rebeldía, los invito a que pensemos un poquito, ¿qué pasó con mi rebelde interior? A veces hemos tenido experiencias en donde rebelarnos fue tan, tan mal visto, ¿no? O tan criticado, tan juzgado, o pasó algo tan fuerte que reprimimos ese movimiento. Ajá. Y pudiera ser que mi rebelde esté allá atrapado en aquel recuerdo, en aquella vivencia de cuando dije yo no quiero jugar básquetbol como todos, yo quiero entrenar natación y recibí un castigo súper severo. O está allá, ¿no? En este adolescente que en un movimiento de rebeldía vivió y dijo, pues, no sé, voy a manejar aunque esté tomado, ¿no? Y ocurrió algo muy trágico. Hubo algún accidente, ¿no? Alguien se lastimó y entonces reprimimos, ¿no? Este rebelde porque nos asusta lo que puede generar. ¿Mm? O tenemos a ese rebelde descontrolado que se parece un poco, ¿no? Como si le diéramos una pistola a un mono, ¿no? Y va disparando a diestra y siniestra, incluso se pudiera disparar a sí mismo sin ningún sentido, ninguna dirección. Ujú. Los invito a que pensemos un poquito, ¿dónde está nuestro rebelde? ¿Qué pasó con esa energía, con esa fuerza? Fíjense, cuando pienso en mi rebelde, me acuerdo pues de este momento de adolescencia en donde, no sé si todos los adolescentes lo hacemos, pero salimos con unas modas horrorosas para vestir.
¿no? Y a mí me tocó justo que eran como estos pantalones súper anchos que a la cadera, ¿no? Que usabas cadenas, que te pintabas la boca azul, ¿no? Y a veces cuando veo esas fotos digo, qué vergüenza, ¿cómo me dejaron ir así por la vida? Pero también agradezco muchísimo que, que mamá y papá hayan permitido que yo experimentara eso distinto, ¿no? Eh, y que me diera como la posibilidad de sentirme bien pese a que, yo qué sé, ¿no? Las reglas sociales marcaran otra cosa. Y esto quisiera que pues, pudieran pensar un poco, ¿no? ¿Qué hay con su rebelde? ¿Dónde está? ¿Cómo lo viven? ¿No? ¿Qué tan sana está siendo su rebeldía? Que pueda cuestionar estos supuestos, ¿no? En los que de pronto hemos aprendido que así es la vida y a lo mejor así no es la vida, ¿no? Pudiera ser de otra forma y en donde toca cuestionar. Muy bien. Pues fíjense, a lo largo de este mes vamos a estar hablando este tema desde diferentes visiones, ¿no? Vamos a tener la visión mitológica en en el próximo, en la próxima semana va a estar Miguel con ustedes platicando un poquito, ¿no? Desde una visión mitológica, cómo le damos lugar a la rebeldía. Luego vamos a tener una visión sistémica, eh, ancestral de la rebeldía y vamos a estar, ¿no? Alrededor de este tema, invitándolos a reflexionar un poquito e invitándolos a despertar ese rebelde que pueda acompañarlos en los cambios que están buscando y necesitando. Muchas gracias por estar acá conmigo. Ajá, fíjate, Janet, ¿no? Cómo viene esta memoria, ¿no? De este movimiento en donde quisimos tener una postura distinta y la represión fue brutal. Y una parte nuestra sigue en ese susto, ¿no? Y una parte nuestra podría seguir un poquito paralizada desde ese lugar sin poder pues accionar esta parte que le permita ir a algo nuevo, ir a algo distinto. Entonces, vamos dándole lugar, ¿no? A este rebelde, vámonos reconciliando con él, vamos observando qué es lo que tenemos que actualizar, ¿no? Como a lo mejor recordarle a tu rebelde, Janet, que ya hoy no vas a permitir que nadie te levante la mano. Y vamos haciendo de esta parte un aliado que nos acompañe hacia eso que queremos lograr. Muchísimas gracias por acompañarme. Los esperamos la próxima semana para que puedan mirar este tema desde otra visión. Les mando un abrazo enorme, enorme.